Buenas noches, mi nombre es Harold Sinigupua. Hoy hablaré un poco de qué es un base de datos. Un base de datos puede ser unas letras, números, símbolos, palabras que por sí solo no tienen ningún significado, pero que son hechos o materiales originales que no han sido procesados. Y entonces, no nos proporciona una información concreta, eh, simple valores que están asignados a ciertos atributos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no tienen ningún significado. Un dato puede agruparse en esta forma: datos numéricos, cadenas de caracteres, lógico y fecha y hora. A su vez van a subdividir en otros dos tipos de datos. Y estos tipos de datos son utilizados por el sistema de gestores de base de datos. ¿Y qué es información? Es un conjunto organizado de datos procesados, disculpen, que constituye un mensaje con propósito de brindar una información en específico. Por ejemplo, datos 1, 2, 3, 4. Procesamiento de los datos 2 más 3. La información dado resultado. Información 5 del resultado. Para poder obtener la información que andábamos buscando. Para obtener el resultado que necesitábamos, que buscábamos. ¿Qué es GBD? GBD en realidad se refiere al motor de base de datos. Digitalmente funciona gracias a un motor. Un base de datos tiene un modelo, una estructura. La base de datos se organiza en tablas y cada tabla representa una entidad de la realidad. Cada tabla además tiene una clave primaria. Es que un identificador es única que hace cada tabla. ¿Qué más? Lenguajes de los SGBD. Todos los SGBD ofrecen lenguaje e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario: administradores, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales. Los lenguajes van a permitir administrar de la BD, especificar los datos que componen la BD, su estructura, las relaciones que existen entre ellos, las reglas de integridad, los controles de acceso, las características de tipo físico y las vistas externas de los usuarios. Es un código que nos va a permitir a nosotros preguntar la base de datos y buscar a los demás tablas los datos que pertenezcan de un empleado, etcétera. Si yo quiero saber las ventas del empleado que ha realizado, debo acceder a la tabla de la venta.
y voy a reconocer quién ha realizado la venta y gracias a la clave primaria que tiene el empleado. En la seguridad e integridad de datos, se trata de organizar las coherencias de los datos, comprobando que solo los usuarios utilizados puedan efectuar o manipular las operaciones correctas sobre la base de datos. Esto hace mediante un control sobre los usuarios que acceden a la base de datos y los tipos de operaciones que están autorizados a realizar. Que debemos guardar lo justo y necesario los datos, que tiene que evitar la duplicidad de los datos. Ahora, ¿qué son los bases de datos? Los bases de datos, una base de datos es una colección de información bien organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Antiguamente guardábamos en una carpeta, carta, cuaderno, en una hoja, etc. Pero nos dificultaba mucho para buscar alguna información, y en el tiempo ocasionó problemas porque más día crecía a la natalidad. Ya no se facilitaba buscar información, y también perdían mucho tiempo en las carpetas, buscar, y gracias a esta nueva avance de la tecnología e informática, estos han suprimido simplemente almacenar en un archivo o en una carpeta que se encuentra registrado dentro de un electromagnético de una computadora. Una base de datos se presenta por esquema de cilindro. Me disculpan, esto no es que los bases de datos guardan los datos dentro del cilindro y que se encuentran a través de varias tablas. En esta tabla están registrados los datos y se encuentran las informaciones, y está compuesta por estructuras lógicas de almacenamiento denominadas en tablas. Una tabla esté compuesto por columnas o campos y filas o registros. Un registro es una ocurrencia del conjunto de campos de unas tablas. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlo en una base de datos es la forma en la que está organizado los datos. Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar datos. Una tabla contiene información sobre un tema o un asunto particular, sobre cómo pueden ser, como hemos visto antes, nombre,
nombres o salarios. Clave principal, identificar de forma única una fila en una tabla. Clave alternativa, una columna distinta a la clave principal. Clave externa hace referencia a una columna única de otra tabla. Campos es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Registros representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Ahora sí, un sistema de gestor de base de datos es un software o programa que permite la creación de base de datos y además actúa como intermediario entre los usuarios y la propia base de datos. Es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que tiene una base de datos. Entre sistemas de gestor de base de datos más comerciales son SQL Server 2017, MariaDB, Sun, Oracle, etcétera. SQL es un lenguaje estándar oficial para la gestión de base de datos, por lo que la mayoría de los sistemas gestores de base de datos lo utilizan y traen consigo un modelo que permite escribir código y sentencias SQL. Lenguaje como lenguaje de definición de datos, DDL, se utiliza para crear y modificar las estructuras de las tablas y otros objetos de la base de datos. Los usuarios pueden definir las estructuras que almacenan los datos. Me disculpan la definición, quería decir definición, pero escribí ahí, pero me disculpan. Por ejemplo, DDL Create sirve para crear objetos en la base de datos. Los objetos que se pueden crear dependen de SGBD utilizado. Por ejemplo, Drop sirve para borrar en forma sencilla distintos objetos de base de datos. Alter sirve para modificar los objetos de base de datos. Los objetos se modifican depende de SGBD utilizado. Lenguaje de manipulación de datos. En este grupo está la sentencia que requiere de confirmación para hacer definitivos los cambios hechos a través de este tipo de sentencia, es decir, no tiene comité implícito. Y por medio de este lenguaje los usuarios realizan inserciones, eliminaciones y modificaciones de los datos que se encuentran organizados en forma estructurada. Este lenguaje de consulta procedimental, porque los usuarios pueden desarrollar un procedimiento u operaciones sobre la base de datos.
El usuario realiza una descripción de un procedimiento